Recuerden que todavía están a tiempo para asistir presencialmente a eTech Evolving Education. Estamos esperándolos en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla. Pueden traer cualquier útil escolar y formar parte de la campaña Del Corazón al Aula. Útiles que con el apoyo de Enseña por México llevaremos a escuelas remotas de México. Los esperamos. La retención de estudiantes es uno de los mayores desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior. Sin importar su tamaño, naturaleza y origen, aproximadamente un 38% de las universidades consideran que la deserción es un asunto que requiere de acción inmediata. ¿Es posible anticipar y prevenir la deserción estudiantil? En el siguiente May Showroom, Yamila Alejandro Rabat, CEO de Ed Máquina, nos platicará sobre datos, casos y estrategias para hacerlo posible y ayudar a revertir esta situación. Bienvenido, Yamil. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Queremos agradecer especialmente a eTech Evolving Education por invitarnos a participar nuevamente de este evento, de estas charlas, siempre enriquecedoras sobre temáticas más que actuales que hoy afectan a nuestra población estudiantil y a las instituciones de educación superior en general. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de anticipar y prevenir la deserción estudiantil. Vamos a mostrar algunos datos, algunos casos y algunas estrategias de parte de nuestra compañía Ed Máquina, de la cual soy co-founder y CEO. Y enfocado a nuestra problemática, me meto de lleno en lo que hoy nos convoca, y es precisamente acompañar con alguna información cómo se manifiesta el problema de la deserción estudiantil en nuestra región, pero en general en el mundo, como un problema que atraviesa a todas las instituciones de educación superior en mayor o en menor medida, pero que también nos atraviesa como sociedades, teniendo en cuenta que un porcentaje muy alto de instituciones de educación superior identifican a través de una encuesta que realizó la consultora Holon IQ que la retención estudiantil es un desafío en esta época post-COVID en nuestra región. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Cómo armamos la presentación de hoy? Bueno, básicamente nosotros trajimos dos casos opuestos, digamos, en cuanto a a qué público apuntan y cómo es su propuesta de valor en dos instituciones distintas, en dos países distintos de la región, casualmente uno muy al norte y el otro en Argentina, país del cual soy originario. Diferentes instituciones, mismos desafíos, más allá de su naturaleza, estudiantes, origen, las instituciones comparten el mismo problema y ese es el aumento de la deserción como problema principal, y después también hay otros problemas que se suceden y que se vinculan a esto, como es la caída del enrollment, un problema que hemos encontrado como tendencia en los últimos años en Latinoamérica específicamente, donde vemos una mayor competencia y mayores oferentes en el sector de la educación superior, que incluye nuevamente a plataformas de lifelong learning, bootcamps y demás, que de alguna manera también compiten por un número de estudiantes también creciente, pero en menor medida. Y esto tiene un componente vinculado con la pérdida de ingresos y la amenaza a la sustentabilidad. Sabemos que en nuestros países, con alguna excepción, quizá en Brasil, el financiamiento al estudiante es menor, no es relevante, y también el financiamiento a las instituciones educativas, de manera que la competencia lleva a una baja de precios, pero también la macroeconomía afecta a la posibilidad de pago de nuestros estudiantes, y esas dos fuerzas afectan la sustentabilidad de instituciones de educación superior. Una de las causas que encontramos acá tiene que ver con la descentralización en la toma de decisiones, una descentralización que hemos visto repetidas en nuestra experiencia como compañía de tecnología educativa. Muchas veces encontramos que en el stack básico del sistema de una institución educativa las decisiones se toman solo enfocados en uno de ellos, y esto genera un mismo efecto, que es también el problema de la sustentabilidad, pero sobre todo un abordaje de los problemas de corte reactivo en detrimento de un abordaje que proponemos el día de hoy, de abordaje proactivo. El problema de deserción en Estados Unidos, solamente para bajarlo a nivel data, el problema hoy compete al 40% de los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria, undergrad para arriba, y dentro de esa población desertora, el 30% son estudiantes de lo que llamaríamos primer ingreso o primera matriculación, lo cual
tiene un doble problema porque son estudiantes que abandonan a una edad muy temprana la universidad, muchas veces sin interactuar incluso con sus plataformas. Y dos, la pérdida asociada del revenue de ese estudiante también se magnifica porque es un estudiante cuya adquisición la universidad ha realizado y luego su revenue no se ejecuta. Esto en términos económicos representa para Estados Unidos, que hemos elegido como mercado para magnificar un problema o dimensionarlo, resulta en una pérdida de 3.8 billones de dólares en el año, datos del 2021. Ahora, si me permiten, yo me voy a meter de lleno en un caso que conocemos muy bien, que hemos trabajado mucho desde EdMáquina, y que es el caso de la Universidad del Siglo XXI, la universidad privada más elegida de Argentina, hoy con 75.000 estudiantes, 25.000 ingresantes y extensión territorial amplia, y también una mediación tecnológica, tanto lo que es la totalidad de la educación a distancia como modalidades híbridas, en un porcentaje superior al 80% de su matrícula estudiantil. Lo que encontramos aquí es un problema que nosotros le hemos llamado un problema de stock, es un problema de flujo, que lo hemos graficado aquí como una bañera, que básicamente lo que muestra es un enorme influjo de estudiantes que luego desertan en una proporción similar, lo cual provoca un aumento de stock en el orden del 5 o 7%, con inscripciones que superan al 30-35% en años anteriores. Este problema de stock tiene un componente sistémico importante y que debe ser analizado en dos categorías: la categoría inicial de este primer ingreso que mencionábamos cuando hablábamos de Estados Unidos, y luego aquellos estudiantes que logran atravesar sus primeros desafíos académicos, ya sea un cuatrimestre, un semestre o un bimestre, y luego de esos deben pasar por un pedido de rematriculación y también abandonan allí. En esta lógica, nosotros vamos a comparar el caso de la Universidad del Siglo XXI, que mencionamos antes, con una universidad que encontramos en México casualmente, y con un abordaje completamente distinto, con una mayoría de su población estudiantil en ámbitos presenciales, con una cuota o una tuition de valor más alto, y que empezamos a encontrar una problemática similar. También es menester mencionar que las tasas de deserción eran mucho menores a aquel 30-35% que encontramos antes de trabajar con EdMáquina en siglo XXI. Y acá hablamos de una deserción del orden del 8 al 10. Y sin embargo, lo que encontramos es que, por ejemplo, de los estudiantes que abandonaban, un porcentaje muy alto, casi el 40%, son estudiantes que tienen una beca, que han sido apoyados por la institución para estudiar en carreras en las cuales se asigna mayor porcentaje de beca, y eso genera una inconsistencia entre el esfuerzo que realiza la universidad financiero para que los estudiantes puedan cursar sus estudios y la tasa de graduación de los mismos. Misma problemática, distintos abordajes para mostrar una diferencia que acá se manifiesta incluso en el orden de las variables que más afectaban a estas dos instituciones radicalmente opuestas en cuanto a la deserción estudiantil, las variables que ayudaban a explicar nuestro modelo de inteligencia artificial. Y vemos que, en primer lugar, encontramos como la parte de crédito, de promedio, de la preparatoria, cómo los estudiantes performan en su educación secundaria, tiene mucho peso. La parte de onboarding, es decir, del traspaso del estudiante del secundario a la universidad, también tiene una afectación muy grande en esta institución mexicana, mientras que en la institución argentina, en siglo XXI, encontramos una ponderación quizá mayor. Aparece scoring crediticio como una variable relevante, predictor de ingresos, que también se relaciona a un componente socioeconómico que hay que atender. Y también vemos algunas similitudes en cuanto a cantidad de materias aprobadas, antigüedad y promedio como variables académicas relevantes a la hora de explicar parcialmente este fenómeno de la deserción y poder anticiparnos a ello, que es parte de la propuesta que nosotros traíamos hoy. Habíamos hablado de presentar una solución o presentar un abordaje con el cual hemos logrado reducir este problema a través de nuestra plataforma de inteligencia artificial, que
apunta a mejorar la toma de decisiones en instituciones de educación superior. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con analítica avanzada, que tiene un componente de inteligencia de negocios y un componente de inteligencia artificial para poder identificar a cada estudiante, sus problemáticas, su nivel de riesgo y cómo podemos minimizar ese nivel de riesgo a través de acciones que nos ayuden casualmente a disminuir ese riesgo y a que el estudiante pueda participar o culminar su ciclo de vida académico. En esa lógica nosotros hemos trabajado integralmente todo el ciclo de vida del estudiante, entendiendo que comienza con una prospección cuando es un lead, contactos iniciales, después se matricula, hay que acompañarlo en ese primer proceso en el cual el estudiante empieza a convertirse casualmente en un estudiante de nuestra institución, la fidelización del mismo en periodos de académicos que deben culminar y que muchas veces son largos, tienen duraciones de 6 meses, un proceso de retención que ya a todas las instituciones las atraviesa al menos 2 veces por año, por supuesto que el egreso del mismo y garantizar que el mismo pueda llegar a su graduación, y luego la extensión, que es la formación continua que el estudiante hoy está requiriendo, tanto de las instituciones en las cuales participa como de otras instituciones que ayudan a complementar su formación académica. Nombres rápidos de los modelos que hemos trabajado tienen que ver con lead scoring, cross-selling de productos para entender cuál es la oferta que más tiene relación con las características que nuestro modelo identifica del estudiante, modelo de revenue management para entender cuál es la sensibilidad al precio de nuestras poblaciones, ya sea de leads o de estudiantes, y entender así cuál es el lifetime value de nuestros estudiantes o sencillamente cuál es su sensibilidad al precio. Modelos de alerta temprana para trabajar con retención inicial, modelos de engagement para medir cuán comprometido está con la institución que lo forma, modelos de retención que hemos destacado el día de hoy, aunque todos estos modelos tienen una consecuencia directa en las tasas de retención, y luego perfiles de graduados para entender cómo vinculamos a los graduados con el mercado del trabajo, y luego modelos de upselling de productos quizá para ofrecer una formación nueva a ese estudiante ávido de conocimiento y que ya ha cumplido su primera etapa de formación. Modelos dieron resultados. ¿Por qué decimos esto? Bueno, nosotros trabajamos en la Universidad Siglo XXI integralmente con la retención durante todo un año y trabajamos allí con estas dos poblaciones que identificamos, la población inicial de primer ingresante, o como llamamos nosotros, primera corte, y la retención integral, y allí logramos bajar la deserción significativamente, permitiéndole a la universidad que interprete en tiempo real, muy cerca del periodo en el cual comienzan las clases, cuáles son esos estudiantes en riesgo en un primer ingreso y luego cuál es la probabilidad de desertar de nuestros estudiantes en los próximos semestres. De esa manera hemos logrado trabajar la deserción hasta un 5%, reduciéndola en lo que es primer ingreso, y hasta un 9% lo que es los segundos y terceros en adelante, matriculaciones del estudiante, de tasas que venían muy elevadas en esta institución y que hemos podido reducir. Por otro lado, a nivel ingresos, empezamos a trabajar durante todo el embudo o el funnel de conversión de la universidad y descubrimos allí cómo poder trabajar sobre aquellos estudiantes que tenían o aquellos leads que presentaban características similares a aquellos que en el pasado habían entrado, habían sido ingresantes, y de esa manera poder trabajar sobre un cúmulo de leads más bajo, pero con mayor probabilidad de entrar a la universidad y por ende de seguir avanzando en su carrera. Esto ha hecho que la tasa de conversión o de matriculación aumente de un 7 a un 17%. En esta lógica, ¿por qué hablamos de EdMáquina como una solución especializada en educación? Bueno, nuestra compañía se ha creado con un fuerte expertise educativo, de pertenencia a un grupo educativo que contiene, sin ir más lejos, a la institución que mencionamos recientemente, la Universidad Siglo XXI, y que luego trabaja con modelos predictivos y de recomendación. Si ustedes me permiten, en unos minutos vamos a verlos en nuestra plataforma, que queremos enseñárselas el día de hoy. Pero básicamente le hemos pedido a nuestros modelos de Machine Learning que lleguen a un nivel en el cual puedan identificar cuál es la acción que minimiza ese riesgo estudiantil y no solamente mantenernos en lo que es una predicción o un nivel de riesgo. Y por otro lado, hemos creado una plataforma que la verán prontamente, que se integra con las primeras plataformas o con las plataformas más extendidas o de mayor utilización en nuestra región, pero también en el mundo, ya que abajo verán algunos CRMs, otros LMS, tanto Blackboard, Canvas, Moodle, que todos conocerán, y también
a herramientas de ERP, como podrían ser SAP y demás. Vamos a mostrar ahora nuestra plataforma que lo que busca crear es una mirada 360 del estudiante desde un solo lugar. Si ustedes me permiten, voy a compartirla actualmente. Y vamos a ver aquí que nosotros presentamos 3 modelos integrales, pero básicamente la información que nosotros buscamos darle a nuestras universidades aliadas tiene mucho que ver con el nivel de riesgo, qué problema tienen nuestros estudiantes. Aquí trabajamos sobre una corte inicial, sobre un primer ingreso, entonces trabajamos sobre cuál es el nivel de actividad de los estudiantes. Ocurre muchas veces que el primer ingreso el estudiante no interactúa con plataforma, aún tenga acceso a la misma, y eso genera una dificultad muy grande para poder interpretar sus variables académicas o cómo performa académicamente, ya que no tiene actividad, como acá dice Zero Activity. Luego vemos el nivel de riesgo expresado en 3, pero también expresado en deciles, y vemos las causas de este riesgo, por qué se manifiesta el mismo, causas que tienen que ver con su perfil socioeconómico o con alguna coyuntura de corte macroeconómica que afecte las posibilidades de pago de nuestro estudiante, variables académicas que en estos modelos vemos repetidas muchas veces y por supuesto variables de orden temporal que se vinculan con las académicas de cuánto tiempo puede el estudiante asignarse a su formación. Por otro lado podemos verlo en qué estado, aquí hemos elegido Estados Unidos como mapa, pero básicamente esto aplica a cualquier institución de cualquier país, cuál es el nivel de riesgo que mi institución tiene por estado, y cuál es el nivel de recomendaciones que mi institución promueve o encuentra en nuestros modelos para poder retener un número creciente de estudiantes, básicamente un output que se manifiesta con un detalle estudiantil que no muestra otra información más que el ID del estudiante o el legajo, su carrera de interés, su riesgo, su causa, su porcentaje de riesgo y una acción recomendada para que este estudiante pueda maximizar sus posibilidades de quedarse. En esta lógica tenemos modelos también de retención integral, donde ya mostramos otra información. Ese estudiante que ya ha interactuado con plataforma, que ya se ha matriculado, que puede estar en distintas modalidades. Entonces en este modelo nos concentramos mucho en el nivel de riesgo, atomizado por carrera, por deciles, y avanzamos hacia la misma tipificación por estudiante, o la misma atomización de la información por estudiantes. En definitiva, no olvidemos que lo que la inteligencia artificial nos permite como tecnología es dotar de una voz a cada uno de nuestros estudiantes, e identificar cuáles son los problemas que afectan a cada uno de nuestros estudiantes y de esa manera dotar tanto a la institución, pero también al estudiante de una posibilidad de intercambiar posiciones que resulten favorables para ambas partes, entendiendo que el objetivo de toda institución educativa y también de cada estudiante es completar los estudios, crecer en tasas de graduación, de matriculación y de esa manera afectar positivamente a las sociedades en las cuales vivimos. Nosotros decimos siempre en Máquina que nosotros no solo predecimos el futuro, sino que lo transformamos, y con estos 20 minutos que nos han ofrecido gentilmente desde ITEC, queremos agradecerles a todos el tiempo y quedarnos abiertos a cualquier pregunta o consulta que pudieran tener. Muchas gracias. Gracias, Yamil. Una presentación muy relevante para tener en cuenta estrategias de retención de estudiantes. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas.